todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de ti. Nuestra vida, nuestra salud, familia, nos rendimos a ti, Señor. En esta mañana, Señor, queremos que tú tomes nuestros corazones y que tú puedas, Señor, depositar tu palabra en corazones de carne y no de piedra, en los que podamos entender, Señor, lo importante que es tener esa seguridad en ti, Señor. No hay absolutamente nada más en el mundo de lo que podemos estar un 100% seguros, solamente de ti, Señor. Y te damos gracias por traernos a este lugar, un día como hoy, para adorarte, para exaltarte. Nos rendimos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, Dios bendiga, hermanos. Qué bendición, hermanos de la alabanza, qué bendición como nos bendicen con esos cantos de alabanza tan preciosos. Quiero decir que el día de hoy, quiero decirles de que es una cosa preciosa lo que está pasando aquí en nuestra iglesia. El día de ayer tuvimos una capacitación para aquellos que van a estar en el ministerio de primeras impresiones, y tuvimos un tiempo precioso, un tiempo maravilloso. Aprendimos algunas de las cosas de lo que vamos a estar haciendo cada vez que lleguen algunas visitas aquí a nuestra iglesia, y eso fue una cosa preciosa. También se dan cuenta que en el grupo de alabanza nos están ayudando las hermanas, tenemos ya baterista ya por varias semanas, así de que esa es también una tremenda bendición. Y en la parte de atrás también, en la proyección, ahora tenemos a un nuevo entrenando ahí, está Peter, está entrenando hermana Jackie para la proyección, así de que Dios está haciendo cosas bonitas, Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas que muchas veces nosotros mismos no nos esperamos, y simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor y aprender a confiar en los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios son siempre perfectos. Nuestro ministerio hispano va hacia adelante porque estamos constantemente entregando cada una de las cosas que hacemos en las manos del Señor. Muy bien, el día de hoy quiero, la semana pasada estábamos hablando de lo importante que es como hijos de Dios que profundicemos nosotros nuestras raíces, que tengamos raíces profundas para que nosotros podamos ser personas fuertes, cristianos estables. Lo importante que es, cuando la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, que es importante que estemos arraigados, que echemos raíces, que profundicemos para nosotros tener estabilidad en los momentos o en los tiempos que podemos experimentar problemas, dificultades, tormentas. Lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes, que va a hacer que nosotros nos mantengamos en el propósito de Dios, son las raíces que nosotros podemos echar, y esas raíces tienen que ser raíces profundas. Así de que cuando profundizamos en nuestras raíces, nuestra relación con Dios como consecuencia se profundiza, se fortalece. Nuestras raíces nos ayudan a que nuestra relación con Dios se fortalezca, y uno de los resultados más preciosos cuando comenzamos nosotros a tener esas raíces profundas es que también comenzamos a experimentar seguridad en Dios. Cuando usted tiene raíces profundas y tiene una relación fuerte con Dios, puede ser que se vengan los problemas más grandes que puedan ser de la vida, puede ser que vengan situaciones difíciles y complicadas, pero cuando usted tiene una relación profunda en sus raíces con Dios, usted en medio de la tormenta va a sentir seguridad en Dios a través de esos momentos difíciles. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo metió a la barca a los discípulos? ¿Se acuerda usted la desesperación de los discípulos? Los discípulos vieron a Jesús en medio de la tormenta. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Estaba durmiendo, estaba dormido.
Estaba caminando en la otra tormenta, porque hubieron varias tormentas. Pero en esta específicamente los discípulos estaban desesperados y Jesús estaba dormido. ¿Por qué Jesús estaba dormido y los demás discípulos desesperados, corriendo de un lado para otro? Y finalmente dijeron, ¿qué le pasa? ¿Quién no se da cuenta que nos ahogamos? Y era porque Jesús tenía la confianza que necesitaba tener en el Padre. Porque Jesús tenía una relación profunda con su Padre. Y Jesús sabía que el Padre está en control de toda situación. Por eso Jesús, en medio de la tormenta, pudo descansar sin preocuparse de lo que sucedería en medio de la tormenta. ¿Alguna vez ha sentido usted en el suelo bajo sus pies que comienza a tambalearse? ¿Ha sentido eso cuando las cosas comienzan a tambalear? Momentos en los que la vida parece volverse incierta y todo lo que conocías como algo estable comienza a desmoronarse, se comienza a venir para abajo. Muchas veces puede ser que eso nos suceda por una noticia inesperada. Muchas veces puede ser que eso nos suceda por una pérdida o una situación que nunca imaginaste enfrentar. Una de esas tormentas que si tienes una relación fuerte con Dios vas a estar tranquilo y te puedes poner a dormir porque sabes que estás confiado en el Señor. ¿Qué decía David? No temeré a 10 millares de gentes que vinieran contra mí. Yo me acosté y dormí, dijo David en el Salmo capítulo 3. Yo me acosté y dormí y me desperté al día siguiente porque Dios me sustentaba, Dios me protegía. Mi seguridad, decía el salmista, era Dios. Muchas veces en los momentos difíciles el miedo y la duda son los que pueden apoderarse de nosotros, de nuestro corazón. Y muchas veces nos hacen preguntarnos ¿en qué podemos confiar realmente? Porque el ser humano siempre busca algo en que anclarse. Necesitamos anclarnos en algo o en alguien. ¿Dónde puedo encontrar esa seguridad? Nos hacemos la pregunta cuando todo parece estar fuera de control. Quiero decirle que algunos encuentran esa seguridad en sus trabajos. Sus trabajos son la seguridad. Mientras tengan trabajo están bien. Otros encuentran seguridad en el dinero. Si tienen la cuenta de banco llena y con suficiente, ahí es donde encuentran ellos su seguridad. Algunas personas encuentran seguridad en relacionarse con otras personas. Si tienen una relación, encuentran esa seguridad. Pero ¿alguna vez te has dado cuenta lo frágil que es esa seguridad en esas cosas? ¿Te has dado cuenta lo frágil que es cuando tú tienes? Es una fragilidad que se puede quebrar en cualquier momento cuando tú encuentras tu seguridad en tu trabajo, en el dinero o en otras personas, porque en algún momento esas cosas te pueden fallar y se rompe todo. Se rompe todo en lo que nosotros hemos puesto nuestra seguridad, nuestra confianza. Un día todo puede estar bien y al día siguiente todo puede cambiar. Un despido inesperado cuando tienes confianza en el trabajo y no en Dios. O de repente una crisis económica, pierdes todo el dinero del cual tanto confiabas. Ese sentido de seguridad cuando alguien simple y sencillamente te da la espalda después de que confiaste en esa persona tanto tiempo. La realidad, mis hermanos, es que la seguridad humana es temporal, es frágil y muchas veces no está en nuestro control, es fuera de nuestro control la seguridad si nuestra seguridad no está en Dios. En este mundo cambiante que nosotros vivimos, muchas de las cosas en las que nosotros ponemos nuestra confianza no son tan firmes como nosotros pensamos, no son tan firmes, pero hay una seguridad que nosotros sabemos. Nosotros lo sabemos aquí, pero muchas veces no lo practicamos aquí. Y es la seguridad que nunca cambia, es la seguridad que es un refugio que no se derrumba ni en los tiempos más oscuros de nuestra vida. Esa es la seguridad que solamente se encuentra en Dios. No pongas tu seguridad en nadie, no pongas tu seguridad en nada, pon tu seguridad en Dios.
Cuando tienes raíces profundas, tu seguridad en Dios cada vez se va a fortalecer. Vas a poder dormir en medio de la tormenta. ¿Por qué nos desesperamos como creyentes? ¿Por qué corremos como los discípulos? ¿Por qué le decimos al Señor, Señor, no te fijas que nos ahogamos? Eso le dijeron los discípulos, porque a veces nosotros los seres humanos, cuando nuestra seguridad no está totalmente en Dios, porque no hemos profundizado nuestras raíces en Dios, cuando nuestra seguridad no está totalmente en Dios, nos ahogamos. Y sabe que a veces nos ahogamos en un vasito de agua, más chiquito que este, y nos ahogamos porque nuestra seguridad como tal no está en sí, en su totalidad en Dios. Me gusta cómo lo dice el profeta Isaías. El profeta Isaías dijo en Isaías 26, capítulo 26, versículo 3, y leemos de esta manera, dijo el profeta, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora yo quiero que usted note este versículo, qué precioso lo que dice este versículo. Primero el profeta le dice al Señor, Señor, tú guardas en completa paz. Tú guardas en completa paz. O sea que aquí completa paz significa que Dios te guarda en una paz total, no solo en la ausencia de los problemas o el estrés, sino una calma interior a pesar de los problemas y el estrés, a pesar de los problemas y el estrés, Dios calma en completa paz a aquel individuo. ¿A quién es la persona que Dios calma en completa paz? Ve la siguiente parte del versículo. Dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Se lo voy a leer nuevamente esa parte. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando usted tiene problemas, cuando usted está teniendo dificultades, ¿en qué piensa usted? ¿En Dios? ¿O piensa en el problema? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que nos aflijamos pensando tanto en el problema. Y decimos, ay Dios mío, ayúdame, pero lo decimos como por costumbre. ¿Sí o no? O sea, es la realidad, hermanos. Entonces, nuestro pensamiento en el problema muchas veces no persevera en Dios. Nos enfocamos en el problema y no en Dios, que nos va a dar la solución al problema. ¿Qué hicieron los discípulos en esa tormenta? Es más, en la otra tormenta que nos mencionó el hermano, donde Jesús camina. En la tormenta, los discípulos se enfocaron tanto en la tormenta que se estaban hundiendo. Y en eso les aparece el Señor Jesús y va caminando sobre el agua. Y Pedro, como siempre, Pedro, ¿verdad? Le dice Pedro, si eres tú, Señor, le dice, manda que yo camine sobre el agua. Y viene el Señor y le dice, Pedro, camina, ven. Y Pedro, dice la Biblia exactamente que Pedro iba caminando sobre el agua mientras él mantenía la mirada puesta en el Señor. En medio de la tormenta, Pedro mantuvo su mirada en el Señor. Su pensamiento perseveraba en el Señor. Pero una vez que dice la Biblia que Pedro de repente empezó a tener miedo porque empezó a fijarse en la tormenta y quitó la mirada del Señor. O sea que su pensamiento no perseveró en Dios en el momento del problema, en el momento de la tormenta, en el momento de la prueba, sino que su problema se enfocó en la situación y no en el Dios que puede solucionar la situación. ¿Qué cosa? ¿Cómo nos identificamos nosotros con Pedrito, verdad? Nos identificamos mucho. Y entonces Pedro se comenzó a hundir. Y es ahí cuando nosotros muchas veces nos hundimos, porque nuestro pensamiento no persevera en el Señor. Cuando tu pensamiento persevera en Dios,
O sea, cuando en medio del problema y de la tormenta, tú mantienes tu pensamiento en Dios y Señor, yo sé que a pesar de todo esto, tú tienes el control. Yo sé que tú eres el Dios del universo. Con una palabra creaste los cielos y la tierra. Señor, tú eres el poderoso. Si tú quieres que pase, eso va a pasar aunque a mí no me guste. Y si no quieres que pase, no va a pasar, Señor. Así que mi pensamiento va a continuar perseverando en ti y no en mi problema. Y dice que cuando nuestro pensamiento persevera en Dios, entonces es cuando nos guarda la paz completa de Dios. Nos guarda la paz completa, o sea, tenemos paz. ¿Se ha dado cuenta usted de que cuando muchas personas están viviendo momentos difíciles, a veces no podemos ni dormir? Nos agobian las situaciones difíciles y perdemos hasta el sueño, perdemos la paz. Pero si nuestro pensamiento persevera en Dios, dice aquí el profeta, si nuestro pensamiento persevera en Dios, es una manera de darnos cuenta que en Él hemos confiado. Por eso dice ahí al final, si mi pensamiento persevera en Dios, es porque en ti, ¿qué? En ti he confiado. La razón por la cual nosotros podemos tener paz es porque confiamos en Dios. Hemos confiado en Dios, significa creer que Él tiene el control. Y significa creer que Él tiene el control y Él nos ama y que Él cuidará de nosotros. Cuando nosotros confiamos en Dios, no solo nos dejamos de preocupar y no nos llenamos de temor. Cuando confiamos en Dios podemos descansar tranquilos en Él. Dios no es solo un refugio temporal, hermanos. Él es nuestra roca eterna, dice la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? No es un refugio temporal, es mi roca eterna. Él nos promete paz en el mundo que no puede ofrecer la misma. Y nos promete protección que va más allá de nuestras mismas circunstancias. Si hoy nosotros nos encontramos buscando esa seguridad, si hoy tú te encuentras buscando esa seguridad en medio de la incertidumbre, simplemente quiero invitar a cada uno de ustedes a reflexionar en esta gran verdad. La verdadera seguridad no está en lo que nosotros podemos ver, en lo que nosotros podemos tocar o en lo que nosotros podemos controlar. No, la verdadera seguridad no está ahí. La verdadera seguridad está en Dios, quien es fiel y nunca cambia. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 8? Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. O sea que Él nunca cambia. La seguridad está en mi roca eterna, que es Cristo. Y cuando nos aferramos a esta verdad, ¿cuál verdad? Al hecho de que Jesucristo nunca cambia, que Él es el mismo. Él no va, los que cambiamos somos los seres humanos. Él nunca cambia. Él sigue igual que como siempre. Él sigue amándonos como siempre. Él sigue deseando esa relación íntima con nosotros, en la que nosotros podamos poner de nuestra parte para que nosotros podamos tener una relación que nos da seguridad en medio de los problemas. Esa verdad debemos de aferrarnos. Es como si estuviéramos en un barco en medio del océano agitado, pero con certeza de que el capitán del barco tiene el control total. ¿Y quién es el capitán? Es Dios. Es Dios. Esta seguridad nos libera de cualquier temor. Qué precioso es vivir una vida libre de temor. A veces hay cosas que tenemos que soltar y dejar que Dios las tome. A veces estamos tan acostumbrados a controlar todo. No sé si usted es de esas personas, pero a veces nos gusta tener control de todo. Y controlamos esto y controlamos lo otro. Y venimos por aquí, venimos por allá. Y a veces qué precioso es decir. No sé si a ustedes les pasa. Yo me mareo siempre que voy de pasajero en un carro. Me mareo todo el tiempo y muy mal, Entonces me gusta manejar, porque me gusta tener el control de dónde voy y cómo voy y a qué velocidad voy.
Pero cuando raras veces he encontrado a alguien en quien pueda confiar yo cuando tome el volante, pero cuando encuentro a alguien que pueda tomar el volante y yo puedo dormir en un viaje largo, qué tranquilidad. Y me puedo dormir. Le di el volante una vez a mi hijo, y mi hijo le gusta meterle el pie al acelerador y frena de un solo. No, nunca pude dormir. Me puse de pasajero y yo iba. A cada momento me estaba despertando. Me causó más estrés. Pero Dios sí tiene el volante de la manera correcta. Dios no va a acelerar más de lo que Dios sepa que tiene que acelerar. En Dios tú te puedes sentar al lado y dejar que Él. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios, el Señor es mi copiloto. No, por favor, ponlo de piloto. Tú quédate de copiloto. Porque el Señor sabe a qué velocidad te tiene que llevar en la vida. El Señor sabe por dónde irse. El Señor sabe mejor cada una de estas cosas. Esta seguridad nos libera de temor, porque no importa lo que ocurra, sabemos de que Dios sigue siendo el mismo amoroso, protector y siempre presente en nuestras vidas. Nuestra seguridad solo la podemos encontrar en Dios. Quiero que vean ustedes también el Salmo 46, versículo 1 y 3. Salmo 46, versículo 1 y 3. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo. ¿Qué es un amparo? No es amparito como se llamaba mi tía, ¿ok? No, es amparo. Un amparo es la acción judicial. Vean lo que le está diciendo aquí el salmista. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice. Un amparo es la acción judicial que una persona inicia, que toda persona inicia al solicitar a la justicia la protección urgente de un derecho y una garantía. O sea, un amparo me da a mí seguridad de que se va a hacer justicia conmigo y que me están dando una garantía. Eso es lo que Dios es. O sea, un amparo es algo en lo que usted se vale de apoyo o protección de alguien. Y cuando decimos Dios es nuestro amparo, es que estamos diciendo yo me valgo de la protección. Es Dios el que me protege. Yo confío en esa protección. Yo confío en su justicia. Yo confío en el que Él me está garantizando que Él me va a proteger. Dios es nuestro amparo y es mi fortaleza. Es mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida. ¿Cómo corremos cuando hay algún temblor por ahí? ¿Corremos o no corremos? Sí, corremos. Pero cuando en la vida de nosotros se vienen los temblores, ¿cómo nos mantenemos? Porque aquí dice el salmista, por tanto no temeremos aunque la tierra sea movida. Tal vez la tierra en tu vida está siendo movida, pero si tú tienes esa seguridad en Dios, puedes estar tranquilo. Y aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su bravera, Dios, dice en el versículo 1, sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿No es eso lo que dice el corito que a veces cantamos? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Apréndaselo, porque se va a aprender el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios nos protege en medio de tanta inseguridad que nosotros vivimos. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores. Estos malhechores lo querían atacar. El hombre entró en una cueva, venía huyendo y se metió a una cueva, y habían varias cuevas ahí mismo, pero se metió en una de ellas, y los malhechores empezaron a buscar al hombre en las cuevas anteriores a la que él se había metido, en la que él se encontraba. Con tal desesperación, aquel hombre elevó una oración al Señor y dijo: Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme.
En ese momento escuchó que los hombres se iban cada vez acercando más, venían de cueva en cueva y ahí iban a llegar casi a la cueva donde él estaba. Y vio que de repente apareció una arañita chiquita. Y la arañita comenzó a tejer una telaraña rápido, y en la entrada de la cueva el hombre volvió a elevar otra plegaria y le dijo al Señor: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Te pedí que me mandaras ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa, coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. El hombre abrió los ojos y, para sorpresa de él, no había el muro que él había pedido. Seguía la arañita tejiendo la tela de araña. Seguía la arañita tejiendo la tela de araña. Estaban ya los malhechores entrando a la cueva, a la cueva anterior donde él estaba. Y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva donde él estaba, ya la arañita había tapado toda la entrada con su telaraña. Entonces se escuchó una conversación donde uno de los hombres le dijo a otro: entremos a esta cueva. Y le dijo: no, no hace falta. Mira, hay una telaraña, es imposible que alguien hubiera pasado por aquí. Dios no mandó los ángeles, Dios no le hizo el muro, pero él pudo tener seguridad en Dios, porque Dios hizo las cosas como Dios las quiso hacer, no como él las quería. Y Dios muchas veces nos protege no como nosotros queremos, pero de que Dios nos protege, pero nos protege a su manera, con sus sistemas, como él quiere, no como yo quiero. Solamente porque no recibes lo que quieres como tú lo quieres, no quiere decir que Dios no te está protegiendo. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio cuando estamos en tribulación. Simple y sencillamente tenemos que aprender a confiar en el Señor, mis queridos hermanos. ¿Cómo puedes encontrar seguridad en Dios para tu vida? Hay 4 cosas que quiero compartirles antes de que terminemos. Número 1, si tú quieres fortalecer esa seguridad en Dios, de la única manera en que tú aprendes a tener confianza en alguien es cuando pasas tiempo con él. Necesitas pasar tiempo con Dios, es lo primero. Aparta tiempo cada día para Dios. Entre más vas conociendo a Dios, más te vas dando cuenta de que puedes confiar en él. Pero yo te hago la pregunta: ¿cuánto tiempo pasas con Dios? A veces nos levantamos por la mañana, hacemos un café, nos ponemos la ropa y salimos corriendo. No tomamos el tiempo para tomar y pasar un tiempo con Dios en la mañana y decir: Señor, mi día comienza. Sé que van a venir cosas que no son agradables, sé que van a venir bendiciones, pero también van a venir pruebas. No sé cómo va a ser mi día, no conozco lo que va a pasar después, pero conozco al Dios que tiene el control de lo que va a pasar después. Entonces, Señor, quiero pasar tiempo contigo porque quiero recordar que tú me vas a cuidar. Y miren, el día que sea el día que usted se tenga que ir con el Señor, eso nadie lo para. Cuando Dios quiera que usted ya vaya con Él, usted va a ir con Él, aunque usted haga 1000 cosas. Mientras, yo siempre he dicho, los cristianos tenemos que entender que somos indestructibles. ¿Sabía usted eso? Somos indestructibles hasta que Dios nos quiera llevar. Mientras Dios no nos quiera llevar, usted puede estar en paz. Porque mientras Dios no quiera, dice la palabra de Dios que Él tiene contados los días de nuestra existencia. No, pero ¿y si me mato, si me pasa algo, y si me accidento? ¿Por qué se aflige de esas cosas? Usted solamente le va a pasar algo si Dios quiere que pase. Y si Dios quiere que pase es por algo.
Él tiene control, es en Él nuestra seguridad. Pero ¿cómo se da cuenta usted? ¿Cómo aprende usted cómo aprende usted a confiar en Dios? Pase tiempo con Dios cada día. ¿Cuántas veces lee su Biblia en la semana? La palabra de Dios es la forma en que Dios se revela a nosotros, es la forma en que Dios nos dice: esto es quien yo soy y esto es lo que espero de ustedes. Es a través de su palabra. Y entonces pase tiempo con Dios, ore, y sabe que aunque sea, léase un versículo de la Biblia y diga: Señor, con este versículo me voy todo el día, lo voy a estar pensando. Dios le da paz a los que sus pensamientos perseveran ¿en quién? En Dios. Aunque sea un versículo de la Biblia, y piense en él durante el día, para que no pensemos en cosas que no son buenas. Que a veces pensamos en cosas que no son buenas porque tenemos mucho tiempo en el día, mucho tiempo libre a veces. Pero Dios aparta tiempo para pasar tiempo con Dios. Jeremías 29:13 dice el Señor a través del profeta: me buscarán y me encontrarán. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo ¿qué? Corazón. Si usted busca a Dios, el que busca, dijo el Señor Jesucristo, encuentra. El que toca, ¿qué va a pasar? Se le abrirá. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, vamos a encontrar a Dios. Buscan, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. En otras palabras, si deseas sentir esa seguridad en Dios, necesitas aprender a pasar tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Oras, lees tu Biblia, meditas en la palabra de Dios. Si te llenas de temor en medio de los momentos inciertos, o si siempre tú andas siendo el que anda, yo ando buscando la solución a mis problemas y no estás esperando en Dios, quiere decir que posiblemente no estás pasando tiempo con Dios. Y si piensas que lo estás pasando, tal vez estás queriendo que Dios te escuche a ti, pero tú no lo estás escuchando a Él. Y por eso nos desesperamos, porque a veces tenemos que tener el oído del corazón abierto para escuchar qué es lo que Dios me está diciendo a mí. A veces le estamos pidiendo tanto a Dios que no escuchamos a Dios, y entonces eso no nos da seguridad, nos trae temor, nos trae más inseguridad. Jesús sabía lo importante que era pasar tiempo con Dios. Vean ustedes cómo Jesús lo sabía. Jesús sabía que era importante pasar tiempo con Dios, y en Mateo capítulo 14 verso 23 dice que después de despedir a la multitud, ¿qué hizo Jesús? Dice de que subió al monte a solas para orar. Subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. El Señor estaba queriendo pasar tiempo con el Padre. En Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. O sea, que si queremos tener esa seguridad en Dios, tenemos que comenzar, mis queridos hermanos, por pasar tiempo con Dios. Eso nos da seguridad. Lucas capítulo 6 versículo 12 dice: en esos días Él se fue al monte a orar. Noten ustedes, cada vez Jesucristo buscaba tiempo para apartarse, para apartar tiempo para Dios, para apartar tiempo entre Él, con Él y el Padre, y poder pasar tiempo con el Padre, porque ese tiempo que Él pasaba con el Padre fortalecía la relación que Él tenía, aún la relación humanamente hablando, la parte humana del Señor. Juan capítulo 6 versículo 15 dice: porque por lo que Jesús, dándose cuenta de que le iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. O sea, siempre iba y se quedaba solo para pasar tiempo con Dios, para que el Padre lo fortaleciera. Entonces, si nosotros queremos tener esa seguridad de la que he estado hablando yo, es importante que pasemos tiempo con Dios.
entre más tiempo con Dios pasamos, más vamos a aprender a tener seguridad en Dios. Número 2, si quieres tener seguridad en Dios, enfoca tu mirada en Dios y no en las personas y no en la situación. Acabo de dar el ejemplo anterior, ¿cierto? Di el ejemplo anterior. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro cuando se enfocó en el problema? Se empezó a hundir. ¿Por qué nos hundimos nosotros a veces en el mar de problemas que tenemos? Porque quitamos la mirada ¿de dónde? Quitamos la mirada de Dios. No podemos, el que el pensamiento de él persevera en Dios es el que encuentra completa paz, dijo Isaías, ¿no? Tu pensamiento tiene que perseverar en Dios para que tengas paz en medio de los momentos difíciles. Tienes que enfocar tu mirada en el Señor. Yo he conocido a través de los años de ministerio que Dios me ha permitido tener, he conocido a tantas personas que a veces vienen y se quejan con uno, pero se quejan con uno, es que mire pastor, es que pasó esto, es que pasó lo otro, es que fulano de tal, sultano, mengano, y empiezan a siempre estarse fijando en otras personas o en otras cosas. O es que no me gustó cómo hicieron esto. No se fije en esas cosas. Mantenga su mirada en el Señor, y cuando tenga su mirada en el Señor, usted va a encontrar seguridad en el Señor. A veces, simple y sencillamente, hermanos, nunca vamos a encontrar un lugar perfecto en la vida. Nunca hay no hay ninguna iglesia perfecta. Mantenga la mirada en el Señor. ¿Sabe usted cómo, según el libro de Hebreos capítulo 1 a capítulo 12 versículo 1 y 2, ¿sabe usted lo que decía el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos decía esto: por eso nosotros, teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, nosotros dejemos a un lado todo lo que nos estorba. ¿Cuántas cosas nos estorban en la vida? No sé, yo creo que ninguno de ustedes es así, pero yo conozco personas que les gusta acumular. Usted va, no puede ni estacionar el carro en los garajes, ¿verdad?, de sus casas, porque están llenas de cosas. Les encanta, acumulan y acumulan, y no hay nada de malo. Hay personas que dicen, no, es que me va a servir después. Dicen por ahí que si usted no usa las cosas que tienen ahí embodegadas, después de 1 o 2 años, nunca las va a usar. Pero decimos, vamos y acumulamos. ¿Por qué? Son cosas que muchas veces nos estorban para llegar de un lado a otro en la casa. Pero a veces hay cosas que nos estorban en la vida. Y a veces Dios quiere que lleguemos de aquí a allá. Ay, pero es que me da pesar, me da pesar, me da pesar. No, tú tienes que aprender a quitar lo que te estorba y caminar hacia donde Dios quiere que camines, correr hacia donde Dios quiere que corras. Y por eso dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, incluyendo el pecado. Porque a veces no solamente son cosas, a veces es acciones que yo estoy haciendo que no agradan a Dios. Nos estorban cosas, dejemos al lado cosas que nos estorban y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. La vida es una carrera y solamente la vas a correr correctamente cuando te esfuerzas en Dios y pones a un lado todo aquello que nos estorba. Versículo 2, fijemos nuestra mirada ¿en quién? En el pastor. No, tienen otra versión ustedes. No fijemos nuestra mirada en el pastor, no fijemos nuestra mirada en los hermanos, no fijemos nuestra mirada en si hay café o no hay café, en si le pusieron canela al café o no, ¿verdad? Si la hermana trajo conchitas o no trajo conchitas hoy. Pero a veces hay gente que pone su mirada en cosas tan insignificantes que se olvidan que Jesús murió por nosotros en la cruz, que el Hijo de Dios dio su vida por mí, que ese debe de ser mi enfoque y no aquellas pequeñeces que nos estorban.
sino poner mi mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona, es Jesús. Y Él es perfecto, y si usted pone su mirada en el perfecto, usted no se va a andar fijando en otras tonteras. Usted se va a fijar en el que es perfecto. Por favor, no la ponga en mí, porque cuando no me ha visto enojado todavía. Si me ven enojado van a decir, no, yo ahí no vuelvo ahí. No, no es cierto, hermanos. Sí soy algo enojado, pero eso no se los cuento, ¿no? Jesús soportó la cruz, no yo. Jesús fue el que soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso que era esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, Jesús sabía lo importante que era que Él hiciera bien las cosas para que nosotros pusiésemos nuestra mirada en Él y que nos despojáramos de aquellas cosas que nos estorban. ¿Qué te estorban a ti muchas veces? ¿Qué te estorba para llegar a la iglesia? ¿Qué te estorba para venir al estudio bíblico? ¿Qué te estorba para poder tener comunión con los hermanos y orar con los hermanos para que tu vida se vaya fortaleciendo? ¿Qué te estorba? ¿Qué son las cosas que no nos queremos deshacer, que no nos ayudan a caminar con Dios? No nos ayudan a que caminemos con Dios como Dios quiere que caminemos con Él. ¿Qué cosas nos estorban? Entonces, si tú quieres sentir esa seguridad, número uno, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es pasar tiempo con Dios. Número dos, enfoca tu mirada en el Señor. Número tres, recuérdate a ti mismo a quién le perteneces. ¿Sabe que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es identidad? Se nos olvida a quién le pertenecemos. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, tú le perteneces a Cristo y Él no va a permitir que nada pase en tu vida. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, entonces estás en un problema más grande. Me gusta como lo dijo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 6:19, porque dijo, o no saben que su cuerpo, que ustedes son un templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ustedes, ustedes son el templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ah, no, mi vida es mía, pastor. No, no es tuya. Si no, pregúntale a Dios. ¿Qué le ha pasado a muchos que dicen, yo hago con mi vida lo que quiero porque mi vida es mía? Qué mal. No vaya a pasarte la que le pasó al del Titanic. Dijo, este barco es mío y ni Dios lo puede hundir, y en el primer viaje se hundió. La vida de muchos se hunde porque piensan que su vida es suya. La seguridad solo la podemos tener en Dios. Solo en Dios. Número 4 y último. Pastor, pero ¿cómo me está diciendo que para pasar tiempo en Dios tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que meditar? Comienza con poco. No tienes que comenzar leyendo toda la Biblia. Mire, de hecho, ¿han escuchado ustedes cuando dicen a las personas, hay que leer la Biblia en un año? ¿Se ha escuchado eso, verdad? ¿Saben qué recomiendo yo? No lo hagan en un año, porque no van a entender nada. Y salen corriendo, al menos de que usted tenga 3 horas diarias para leer. Yo lo que recomiendo siempre es, por ejemplo, lo que yo hago es que los primeros 30 días del año me gusta leer un proverbio diario. Hay 31 proverbios, ¿verdad? Leo un proverbio por día, es todo. O muchas veces lo único que hago es que me leo 5 o 10 versículos, porque lo que quiero es entender lo que estoy leyendo y meditarlo. Es como cuando usted se come una gran platada de comida así, no la va a poder, la digestión no la va a hacer bien. Es como meterse toda la Biblia en la cabeza de un solo. No, hágalo un poquito a la vez. Cuando usted se come un poquito a la vez, hasta lo disfruta más, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Comience con poco. Me gusta como lo dice Lucas en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo muy poco,
es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. En otras palabras, si usted es fiel en lo poco, poco a poco usted va a crecer a ser fiel en lo mucho. Hágalo poco a poco. Comience a desarrollar esa relación con Dios que nos trae seguridad a la vida. Concluyo con esto. Al final del día, todos anhelamos esa paz de la que estábamos hablando al principio, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, como lo decía Isaías 26. Cuando nos enfocamos en Dios, hermanos, cuando perseveramos en Dios y recordamos que Él es fiel y que Él nunca nos va a abandonar a nosotros, es entonces cuando podemos experimentar una paz que trasciende el entendimiento humano. No podemos entender por qué me siento tan tranquilo. ¿Sabe usted que tengo más de 2 meses de estar pasando unas tribulaciones increíbles? Pero yo mismo estoy tan sorprendido la paz que Dios me ha dado. Son cosas que no las puedo compartir con ustedes, pero son tribulaciones, de esas tribulaciones que lo tumban a uno. Y el Señor aquí me tiene de pie, y estoy tranquilo diciendo, ayer estaba haciendo un poco de ejercicio, y mientras hacía un poquito de ejercicio decía: Señor, aún ahí estaba haciendo una conversación con Dios. Ay, no, es que tengo que llegar a mi recámara y estar no, usted puede orarle a Dios en donde usted esté. Hable con Dios. Y yo le decía al Señor: Señor, me duele el corazón como humano lo que está pasando, pero mi paz está en ti. Señor, salva a esta persona, salva y dale entendimiento, ayúdalo. Y Dios te da esa paz. Créame que anoche pude dormir tranquilo, pero tenemos que confiar en Dios. Y mis quejas no se las digo a otras personas, se las digo a Dios. Señor, esto me duele. Señor, esto está pasando así. Aquí estoy tranquilo. No por mí, es porque mi confianza está puesta en el Señor. Confiemos en el Señor, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha entregado su vida a ti, Señor, este es el momento en el que podemos entregarnos a ti y depositar nuestra vida en tus manos. Te bendecimos, Señor, y oramos, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí podamos tener esa fortaleza que necesitamos. Llévanos el resto del día pensando en estas cosas y ayúdanos a comenzar a tener esa relación diaria contigo. Oramos también, Señor, porque tú proveas para cada uno de nosotros, y que de acuerdo a lo que tú has proveído, también nosotros te demos de acuerdo a nuestros corazones. Bendice al dador alegre. Llévanos con bien a casa, que este sea un domingo de bendición para nuestras familias. Gracias por cada hermano que llega aquí, que te sirve a ti, Señor, a través de servir a los demás. Gracias por cada cosa que haces. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Dios bendiga.